Ubicados en una edificación de estilo americano, llegamos a una construcción de principios del siglo XX. Les invito a recorrer lo que fue el Hospital de la Compañía Fresnillo. Bienvenidos. En el año 1926, el Hospital de la Compañía ocupa una extensión de 560 metros. Es de un solo piso, habiendo allí dos consultorios que los ocupaban los médicos de la compañía, un cuarto de curación para atender a los heridos que no estaban internados en el hospital, un botiquín bien surtido, un salón para enfermos con capacidad para 12 camas con un salón anexo más pequeño, por el cual tiene su correspondiente terraza, 2 piezas para aislar enfermos y 2 habitaciones más. El laboratorio clínico contaba con los reactivos y aparatos necesarios para los análisis que se requerían. La sala de rayos X tiene un aparato Engel portátil para poder llevarse a la cama del paciente. En la sala de operaciones había un departamento de acceso y desinfección con un autoclave, así como un esterilizador eléctrico con una vitrina que contiene parte de los instrumentos. La luz era difusa e intensa para poder operar en cualquier hora del día o de la noche. Ahí se podían hacer operaciones de cirugía ósea y craneana. En el hospital estaba la habitación de la enfermera en jefe, la cocina, el comedor, cuartos de lavandería y departamento para enfermos contagiosos con entrada independiente. En la actualidad, tan sencillo como utilizar lámparas para poder revisar las radiografías. En los años 20 se utilizaba este estereoscopio para poder revisar a tercera dimensión todas las radiografías de los pacientes que lo necesitaban. Este es el aparato de rayos X que más o menos por el año de 1825 lo crea William Röntgen. Descubre este nuevo tipo de luz denominado rayos X. Hacia el año 1901 recibe el Premio Nobel de Física por esta invención. El aparato marca Engel, que aquí se presenta, trabaja con las primeras películas radiográficas. Este aparato Engel fue creado por la Kodak hacia el año de 1924, más bien ya lanzada al mercado, y también es perteneciente al hospital de la compañía Mining Company, como se le conocía anteriormente. Hacia el año de 1940 aproximadamente, y por quien fuera director en ese momento, el doctor Alcaraz, encontramos este equipo de atermia, donde encontramos desde un estetoscopio que anteriormente, imaginen la simpleza de lo que ahora es nada más los audífonos y lo que se le coloca en el corazón. Esto era lo que hacía todo este sistema. A la par encontramos lo que es que perforaba las tarjetas para poder identificar tanto a los empleados como a los pacientes. Aquí era donde se imprimían los nombres y de donde se daba de alguna manera el reconocimiento a todos los que llegaban hacia él. Un dato muy interesante también. Con una donación del Correo de México llegamos a lo que representa la telefonista Susana Menchaca, que en los años 60 era quien se encargaba de recibir todas las llamadas habidas y por haber para darle atención tanto a pacientes como a personas familiares que lo requerían. Yo
entré aquí al hospital el día 11 de febrero de 1949. De esa fecha, del 49 al 83, duré 34 años. Este fue mi primer trabajo formal como médico. Yo me recibí en abril de 1960 en la Universidad Autónoma de México. Me vine inmediatamente después a Fresnillo y empecé a trabajar en un consultorio privado. En octubre de ese año me mandó llamar el que era el director de este hospital, el doctor Guillermo Alcaraz Brambila, para ofrecerme que me viniera a trabajar con ellos. Este hospital fue fundado por un norteamericano, doctor Jones, y se caracterizaba, entre otras cosas, porque tenía puros enfermeros. Para la atención de los mineros, que era el motivo, el objeto del hospital, atender a los mineros, tenía puros enfermeros. Solamente para los encamados y para cirugía había enfermeras. En este sitio donde nos encontramos era el lobby, el vestíbulo de entrada, y aquí existían dos consultorios. En este primero estaba el doctor Manuel Valadez Curiel, primo hermano, por cierto, del compositor Gonzalo Curiel. Y al otro lado estaba un servidor, Gustavo Débora Rodarte. En la mano izquierda estaba lo que le llamaban la clínica, que era el área donde se atendían las lesiones menores de inmediato, de los mineros. Y donde está esa pequeña ventana era la farmacia. Era una farmacia que estaba atendida por el señor Salvador Gómez, que por cierto era suegro del señor José Bonilla Robles, padre de la señora Hilda Gómez de Bonilla. Aquí trabajó el compositor Tomás Méndez Sosa en el área de mozo, así se le nombraba antes a todos en las tarjetas que les daban a uno para trabajar, no intendente, sino mozo. Ese cuarto era el número 3, ese era, le nombraban la antesala de la muerte, porque llegaban los enfermos ya graves o para aislarlos de alguna enfermedad contagiosa. Y aquí en el hospital decía que se aparecían los muertos y que veían deambular a personas en el pasto, en los jardines, y pues no es cierto, no fue cierto. La gente de antes así comentaba que se aparecían y pues no, hasta ahorita pues ya la gente no cree nada de eso. Entonces usted de manera personal jamás le pasó nada. Nada, absolutamente nada. Uno solo iba al descanso, al anfiteatro, a llevar partes a veces de piernas y cuando había amputaciones de alguna, pues lo más pesado eran las piernas, que va uno solo con la pierna, ¿sí? Así es que tanta anécdota. Laboralmente tenía uno que ir cuando había accidentes en la mina, en diferentes tiros, y allí pues siempre temía uno ir porque es un calorón tremendo y no le gustaba a uno ir porque pues se sentía asfixiar y no estaba uno acostumbrado a ese trabajo. En este patio donde estamos se encontraba la oficina administrativa del señor Quintanar. Del otro lado estaba el consultorio del director, que era el doctor Guillermo Alcaraz Brambila. En la esquina estaba la cocina, a la cual ya hizo referencia Panchito, en donde ellos también tomaban sus alimentos, y el departamento de rayos X, allá al fondo, junto a la escalera esa que vemos, arriba estaba la residencia de las enfermeras. El hospital fue instalado para atender a los trabajadores. Sin embargo,
como todavía no hacían su propio hospital para la familia, que fue el 11 de julio, también se atendían los familiares. Yo recuerdo, como yo fui su ayudante una temporada, que en una ocasión se tomó el tiempo en el cual operó el doctor Alcaraz a un paciente con una apendicitis y fueron de incisión en la piel a la última sutura 5 minutos. Eso habla de la habilidad quirúrgica que tenía el doctor Alcaraz. Y así como él, el doctor Enrique de Alba, un servidor y todos los que estuvieron posteriormente, aprendimos mucho, obtuvimos una capacitación quirúrgica de lo más importante. Justo un área muy importante, que es la del acceso principal a todas las personas que recurrían a este hospital para poderse llevar a cabo algún beneficio en cuanto a medicina se refería. Un edificio que para Fresnillo en su momento fue 100% funcional y óptimo para sus condiciones de atención al pueblo. Un área muy importante, doctor, casi que conserva en su totalidad lo que era el quirófano de este hospital. Así es, me estoy dando cuenta ahorita que estamos en este sitio que está prácticamente igual al lugar en el cual trabajamos durante muchos años aquí. Este es el quirófano. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, esta lámpara, que es una lámpara especial para cirugía, que no da sombra, y tenemos también una lámpara portátil, que es la que está en un lado, que se utiliza para situaciones especiales, la mesa de operaciones, la máquina de anestesia. Esta máquina de anestesia, Oscar, ya es reciente. Esta ya maneja alotane y seborane, que son anestésicos modernos. En aquella época manejábamos el ciclopropano y el éter todavía, fíjate. Sin embargo, las máquinas son similares y están, bueno, las mesas de riñón, las mesas de mayo, todos los aditamentos que son necesarios para que funcione un quirófano. Como tú dices, este lugar fue muy importante porque había mucha demanda quirúrgica. En primer término, de los propios trabajadores que sufrían lesiones que ameritaban intervenciones quirúrgicas, fracturas, lesiones grandes, intervenciones en el abdomen muchas veces, etc. Entonces, esto debería estar funcionando las 24 horas del día durante los 365 días del año. Y había personal de 3 turnos que tenía atención de carácter permanente y era personal totalmente calificado. A la hora que sucediera una necesidad de una intervención, sabíamos que contábamos absolutamente con todo. Que aquí es en donde se preparaban los cirujanos y los ayudantes para ingresar al quirófano. En un lado, atrás de nosotros, está un vestidor, en donde llegaba uno, se despojaba de la vestimenta habitual, se ponía la ropa quirúrgica, que es un pantalón, una bata, unos cubrezapatos especiales también, gorro, cubrebocas, y entonces por una puerta que estaba aquí en un lado que se llamaba transfer quirúrgico pasaba uno a esta área, y las imágenes que presenciamos son las de los lavabos quirúrgicos que se manejaban con una pierna, con la rodilla. Después de que se lavaba uno de conformidad con un procedimiento especial, con cepillos especiales, con detergente especial, entonces ya estaba en condiciones de pasar al quirófano por este mismo pasillo. Mining Company Hospital, o también conocido como antiguo Hospital Proaño o recientemente Hospital de la Compañía, es como nos entrega toda la historia por medio de este expediente X. Tenemos que agradecer a mucha gente, entre ellos Minera Fresnillo, y por medio del licenciado Aurelio Débora Trejo, que nos dieron la oportunidad y la apertura para poder formar este expediente. Gracias también a las personas que contribuyeron para la realización de este documental, para el doctor Débora Rodarte y para el señor Francisco Rodríguez, trabajadores en su tiempo de este bello edificio. A todos ustedes, muchas gracias.